Hola, hola chicos, espero que estén muy bien y que se estén cuidando harto, tengan mucho cuidado y sigan todas las recomendaciones que se están dando por todos los canales oficiales. Bueno, esta clase se las voy a mandar por esta vía y cualquier duda la pueden poner en los comentarios o si vemos que hay muchas consultas, entonces ahí haremos una reunión por Zoom y aclaramos todas las dudas en vivo, ¿ok? Entonces, en esta clase lo que vamos a estar viendo son las listas con nexo doble o con doble nexo. La clase pasada vimos ya las listas con nexo simple y anterior a eso habíamos visto los contenedores que dijimos que eran listas que se implementaban con arreglo en su interior, ¿cierto? Entonces, las listas con doble nexo o con nexo doble, si entendieron las listas con nexo simple, se les va a hacer bastante sencillo. La lista con nexo simple dijimos que acá tenemos la lista, ¿ya? Que va a tener un enlace al primer nodo y luego el primer nodo va a tener un enlace al siguiente, el siguiente al siguiente, así, hasta que el último va a tener un enlace a null. Para yo saber que estoy en el final de la lista, tiene el nodo actual, tiene que su siguiente ser null, ¿ya? Entonces, aquí dijimos que esto tiene sus ventajas y sus desventajas porque si se fijan la lista solo tiene acceso al primer elemento. Por lo tanto, no es como un arreglo que yo puedo decir, ok, ve al elemento 2 y cámbialo por el 3. No es como, no es tan sencillo como eso, ¿ya? Son enlaces. Por lo tanto, si yo quiero recorrer la lista, voy a tener que decir, obtener el primero y luego el primero me va a decir cuál es el siguiente y cuál es el siguiente y así sucesivamente. Esto es análogo a cuando estamos haciendo una fila. Si ustedes se fijan, para ustedes mantener su orden en la fila, solo tienen que saber quién es el que está antes de usted, ¿ya? Bueno, en la vida real esto no es muy práctico porque al final hay que saber varios antes por si alguno se va. Pero si todo estuviera bien planeado y nadie saliera de la fila, ¿cierto? Yo sabiendo el anterior a mí, ya estaría listo. Porque después el anterior a mí sabe cuál es su anterior y así sucesivamente se podría recorrer la fila. Esto es algo como eso. La lista solamente tiene acceso al primer elemento y el primer elemento va a saber cuál es el siguiente y así sucesivamente. Ahora, esto es una lista con nexo simple, que fue la que vimos en la clase pasada. En esta clase, la que vamos a estar viendo es con nexo doble. La única diferencia fundamental es que ahora cada nodo va a tener un enlace al nodo siguiente y al nodo anterior, ¿ok? Entonces, si se fijan, en la lista de nexo simple, el último nodo tenía un enlace a null. Aquí va a pasar lo mismo. El último nodo tiene un enlace a null cuando va a pedir el siguiente. Y el primer enlace tiene un enlace a null cuando va a pedir el previo o el anterior. ¿Ya? En este caso, en la lista voy a tener un enlace al primero y al último. ¿Ya? Porque yo puedo recorrer la lista desde el final hacia el inicio o desde el inicio hacia el final. ¿Ya? Porque tengo los enlaces hacia un lado y hacia otro. Entonces, si se fijan, en esta primera lista yo solo puedo ir en esta dirección. ¿Ya? Si voy a recorrer la lista, tengo que ir primero, segundo, tercero, pero no puedo retornar. En esta otra, yo puedo recorrer en esta dirección, pero luego puedo regresarme. Deben recordar también que en la lista simple, este cuadrito que está acá encima, a ver, este cuadrito que está acá encima es el dato, ¿cierto? Dijimos que por cada nodo vamos a tener un enlace hacia el siguiente y también vamos a tener un dato. Recuerden que ese dato puede ser de cualquier tipo, puede ser un doble, un float o incluso una clase que hayan definido ustedes mismos. Acá en la lista con doble nexo va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener ahora un dato más los dos nexos. Vamos a ver cómo se definiría una lista de doble nexo en Java. Acá vemos que primero vamos a definir la clase nodo. Es exactamente lo mismo que habíamos visto la clase pasada. Vamos a tener una variable ya que va a guardar el dato. En este caso, esta lista de doble nexo va a estar almacenando dobles. Por eso es que el dato de un nodo es de tipo doble, pero este dato puede ser de tipo médico, de tipo estudiante, del tipo de clase que ustedes han definido antes. ¿Ok? O si es de un tipo básico de Java, aquí ponen qué tipo es, doble, boolean, string, lo que sea.
Ya, acá abajo vamos a tener dos variables nodo, una que va hacia el siguiente y una que va hacia el anterior. Y acá abajo donde están los 3 puntos va el constructor, los get y los set. Generalmente este del dato se pone solamente get, es decir, se pone solo lectura, porque se supone que cuando creamos el nodo le pasamos el dato en el constructor y ahí lo definimos bien. Pero una vez que creamos el nodo ya no vamos a querer cambiar ese dato, ¿ok? Es decir, el anterior y el siguiente sí, por la inserción, la eliminación, como vimos en la clase pasada, pero el dato no. Por lo tanto, generalmente el dato se deja solamente con el get, pero el siguiente y el anterior sí tienen get y set. En la inserción en estas listas, si se fijan, a ver, en un inicio, la lista tiene primero y último. Entonces, el primero va a estar apuntando a este y el último va a estar apuntando a este de acá. Ahora, si yo quiero insertar al principio, lo que voy a tener que hacer, imagínense, este es el nuevo nodo, ¿ya? Yo lo primero que voy a tener que hacer es decirle a este nodo de acá que el anterior de él ya no es null. A ver, este nodo, primeramente, cuando yo creo este nodo nuevo, va a tener siguiente null y anterior null. Porque por defecto el nodo se va a crear así, ¿ya? Aquí le voy a poner el dato que se le pasa al constructor y el siguiente es null y el anterior es null, ¿ya? Entonces, acá el primero de la lista yo le tengo que decir, el anterior tuyo ya no va a ser null, ahora va a ser mi nodo nuevo, ¿ok? Y a mi nodo nuevo tengo que decirle, el siguiente tuyo ya no es null, ahora el siguiente tuyo es mi primer nodo antiguo, ¿ok? Entonces, luego de hacer eso, tengo que actualizar el primero de la lista. Porque recuerden que el primero estaba apuntando acá. Entonces tengo que decirle, mira, ya agregué el nodo, entonces el primero va a ser este de acá. ¿Ya? El cambio de referencia, si yo voy a insertar aquí al final, también es bastante parecido. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia sobre todo? Va a ser buscar dónde yo quiero eliminar, dónde yo quiero insertar el nodo. Perdón. Es decir, si yo tengo una lista larga y quiero insertarlo, qué sé yo, un nodo de manera ordenada, porque la lista doblemente enlazada, digamos que está ordenada, 1, 2, 3, 4, y quiero insertar un nuevo nodo en donde corresponda, entonces yo lo primero que tengo que hacer es recorrer la lista y cuando tenga la posición donde lo quiero insertar, ahí actualizo los enlaces, ¿ya? Generalmente al nodo nuevo le digo, el siguiente tuyo es este de acá, ¿ya? Y a este le digo, el anterior tuyo es el nodo nuevo, y el nodo nuevo va a decir, el anterior mío es este, y el siguiente de este nodo va a ser este, ¿ya? Eso es solamente actualización de referencia. De todas maneras, cuando lo veamos en el código, ahí se les va a aclarar un poco esto. Aunque yo siempre les recomiendo que cuando estén haciendo estos ejercicios, si se les enreda un poco el tema de la inserción, la eliminación, tomen una hoja de papel y hagan como una representación gráfica. No tiene que ser tan detallada, simplemente es para ver el tema de los enlaces, que lo estén haciendo bien en el orden correcto. ¿Ok? Porque puede ser que este se quede enlazado acá y entonces pierda la consistencia esta lista enlazada. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo sí les recomiendo que antes de llevarlo a código hagan bien este diagramita. Lo otro que podemos hacer es eliminar. Y para eliminar acá, lo que vamos a hacer es buscar el nodo, ¿ya? Buscar el nodo que queremos eliminar, digamos que es este de acá, y entonces decimos, el siguiente del nodo anterior va a ser el siguiente del nodo que quiero eliminar. Y el anterior del nodo el anterior del siguiente al nodo que quiero eliminar va a ser el anterior al nodo que quiero eliminar, ¿ya? Es un poco un trabalengua, pero en sí, fíjense que cuando yo tenía este nodo acá, este anterior estaba apuntando acá y este estaba apuntando acá. Y lo que estoy haciendo es, este puntero de acá, esta referencia, la estoy actualizando y estoy haciendo que se pase este por encima, ¿ya? Es decir, que lo evite. Y lo otro que estoy haciendo es que esta referencia acá lo evite también, ¿ya? En programación es 2 líneas de código, eso lo vamos a ver ya cuando eliminemos. Aquí lo más complicado va a ser recorrer la lista, que ni tanto, pero es recorrer la lista con un while y ver cuál es el nodo que quiero eliminar. Pero una vez que lo tenga, esto es actualizar 2 referencias. En el diagrama de clase, la lista, ya habíamos visto la lista de nexo simple, habíamos visto cómo se declaraba. Esta es bastante similar.
La única diferencia, si se fijan, es que la autorreferencia que tiene el nodo, ahora en vez de tener un 1 como multiplicidad, tiene un 2. ¿Por qué pasa eso? Porque yo aquí ahora tengo dos nodos referenciados acá en el cuerpo, ¿cierto? Tengo dos variables privadas que son de tipo nodo, por lo tanto, tiene que tener dos autorreferencias. La clase nodo tiene dos variables que son de tipo nodo, ¿ya? Y acá igual, acá la lista de doble nexo va a tener dos propiedades que es primero y last, ¿ya? Primero y último, y son de tipo nodo las dos, por lo tanto tiene que tener una referencia a la clase nodo y tiene que tener una multiplicidad 2, porque son dos, ¿ok? Una última cosa que les voy a recordar en esta diapositiva es que las listas, recuerden que acá en la diapositiva tiene si está vacía, insertar primero, insertar último, eliminar primero, eliminar último, insertar después. Tiene una serie de características, pero recuerden que ustedes no tienen que poner todas esas en la prueba, ¿ok? O en algún sistema que estén desarrollando. Ustedes tienen que decir, ok, ¿cuáles son mis requerimientos? Este y este. Por lo tanto, esta lista necesita insertar primero, necesita insertar último, necesita eliminar o no, necesita insertar en un tamaño determinado, en una posición determinada, necesita eliminar en una posición determinada. Si la respuesta es sí, entonces ponen el método que corresponda. Si la respuesta es no, entonces no lo agregan, ¿ya? Incluso pueden agregar acá un ordenar, alguna cosa así, ¿ok? Solo en caso de que lo requiera su ejercicio. Entonces, una vez dicho esto, vámonos al código. Vamos a ver cómo se ejecuta esto en el código. Acá lo que he definido son las cosas más básicas, ¿ok? Tengo la clase nodo, que la clase nodo tiene una variable privada donde va a guardar el dato, que en estos momentos es de tipo doble. Recuerden, aquí si ustedes tienen una clase estudiante pueden poner estudiante, ¿ok? Y el dato va a ser de tipo estudiante. Ahí me está dando un error porque yo no tengo la clase estudiante en mi entorno. Solamente tengo la clase nodo, la clase lista doble y la clase app, que va a ser la principal. Por lo tanto, me está dando un error ahí, pero vamos a dejarlo con doble. Ok, con doble. Y entonces aquí tengo una referencia a cuál va a ser el nodo siguiente y una referencia a cuál va a ser el nodo anterior. Entonces, acá el constructor, ¿cierto? El constructor acá no se le pone tipo de retorno porque es un tipo de método especial, public y el mismo nombre de la clase, ¿ya? ¿Qué es lo que recibe? Un dato. Ok, entonces aquí pongo this.dato. This.dato se refiere a este que está acá afuera, es igual a dato. Y dato se refiere a ese que viene por paréntesis, ¿ya? Recuérdense que this hace referencia a el objeto que se creó con esta clase. Cuando yo llamo a este constructor, estoy creando un objeto de la clase, ¿ya? Y this hace referencia a ese objeto. Por lo tanto, ahí estoy diciendo, ese objeto de la clase quiero que en su propiedad dato almacene este dato que le estoy pasando acá como parámetro. Ok, entonces aquí estoy diciendo también que this.anterior, es decir, la propiedad anterior va a ser null. En un inicio, cuando yo creo un nodo vacío, el anterior va a ser null y el siguiente también va a ser null. ¿Ok? Y aquí, como les decía, el dato va a tener solo un get. ¿Ya? Va a ser de solo lectura. Cuando me creen un nodo van a poder pasar el dato, pero después no van a poder cambiarlo. Lo van a poder leer todas las veces que quieran, pero no va a tener un set. En cambio, el siguiente y el anterior van a tener un get, retorno un nodo, this.siguiente, un get de toda la vida. Aquí también tengo un set, que lo que hace es cambiar el siguiente actual. Aquí tengo un get para anterior y un set para anterior. Más nada que eso. Hasta ahí, todo súper básico. Lo otro que hice acá fue sobreescribir el método toString. Ya recuerden que todos los objects tienen método toString y todas las clases que se declaran en Java heredan de object, ¿ok? Entonces aquí tengo el método toString que lo que me va a devolver es un string, ¿ya? Pero ¿qué string me va a devolver? Me va a devolver el dato que tiene esa clase convertido a string, ¿ok? Porque recuerden que el dato es de tipo doble. Entonces, por ejemplo, si esto está almacenando 2,5, entonces este string de acá va a ser 2,5, pero ahora en string. Ok, entonces esa es la clase nodo. Y lo que he definido acá
De la clase lista doble también es bastante sencillo. Tengo declarado el nodo first, el nodo last, las propiedades y tengo el constructor, que cuando yo creo la lista vacía me va a decir que first es null y last es null. Tengo un get y un set para first y un get y un set para last. Lo otro que tengo acá es un toString, que acá en toString lo más complicado son estas líneas de acá, que no me acuerdo si lo vimos en clase, pero es muy sencillo. Esto que está acá, a ver, vamos a la parte, recuerden, cuando yo tengo una asignación en Java, lo primero que resuelve es lo que está en la parte derecha de dicha asignación. Entonces vamos a ir por parte, a ver, esta línea de acá, vamos a ponerla acá. Si se fijan, esto de acá es una condición, es algo que evalúa true o false, ¿ok? Es lo mismo que lleva dentro un if. Si yo pongo algo que evalúa true o false y después pongo un signo de interrogación, en caso de que se cumpla, me va a devolver esto que está acá. Y si no se cumple, me va a devolver esto otro que está acá, ¿ok? Si yo digo es igual a esto de aquí, vamos a decir que es un string, ya, string A es igual a esto que está acá, entonces lo que va a pasar es que si el first es null, A va a valer null, ya, el string null. Y si first es distinto de null, A va a valer el dato de first convertido a string, ya. Es decir, va a llamar al toString del nodo que fue el que definimos ahora mismo, hace un ratito que se los mostré, ya. Entonces, esto es similar a decir, si se cumple esta condición, ¿ok? A es igual a null, y en caso contrario, else A es igual a eso, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Claro, aquí A no tiene ningún tipo, por eso es que me está dando un error, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Es lo mismo hacer esto, aquí, solo un paréntesis, acá es lo mismo hacer esto, ahí me estoy diciendo que nunca lo estoy usando, pero da igual, no es un error como tal, es una advertencia. Entonces, este tipo de sentencias que tenemos acá, lo podemos resumir utilizando esta que está acá, y lo dejamos en una sola línea. Cuando nosotros tenemos un if que lo único que hace acá es una línea y el else hace otra línea, entonces lo que podemos hacer es poner la condición acá, un signo de interrogación, y si se cumple, este valor que yo ponga antes de los dos puntos va a ir a parar a esta variable. Y si no se cumple, entonces este valor que está después de los dos puntos va a ir a parar a esta variable. Pensemos un poco qué es lo que está haciendo eso. Lo que pasa es que si el first es null, yo no puedo decirle toString a un null, porque un null no tiene nada, ¿ya? Yo puedo hacerle un toString a un nodo, está bien, pero a un null no. Por lo tanto, si yo digo this.first.toString y first es un null, eso me va a dar un error. Por lo tanto, aquí lo que estoy diciendo es, si this.first es igual a null, entonces el primer string es este que está acá, ¿ya? Y si no, el primer string va a ser el dato que tenga first, ¿ya? Y lo mismo para last. ¿Ok? Entonces, ¿qué string va a devolver esto cuando yo le haga toString? Va a devolver first, dos puntos espacio, más el dato que almacenó esto, que puede ser null o un valor. ¿Ya? Este es el salto de línea, que lo que hace es mostrar last debajo, y last, dos puntos espacio, y después el valor que yo haya almacenado en esta variable de acá, que bien puede ser el string null o esto otro que está acá. ¿Ya? Entonces, acá en la clase app, que es la clase principal, es donde está el main, lo que hice fue crear, para probar de que todo esté funcionando, creé una lista doble, creé un nodo con el valor 5, creé otro nodo con valor 10, y a la lista
le puse que su primero era este nodo de acá y que su último era este otro nodo de acá. Y después le dije al sistema que imprimiera la lista. ¿Ok? Entonces veamos si funciona. Y le echamos a andar y... ahí está. First 5.0, last 10.0. El punto 0 es porque yo le dije que era doble, entonces en lugar de dejar solamente un 5, pone un 5.0. Para que sepan de que lo está tratando como si fuera un número con coma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es programar el insertar primero, el insertar en una posición y el eliminar en una posición, que son los más interesantes. De todas maneras, si después quieren implementar alguno más, lo pueden hacer, son libres. Entonces vamos acá, ¿ya? Acá fue donde lo dejamos, vamos a insertar primero, ¿ok? Entonces la idea es public, vamos a insertar nomás, entonces vamos a ponerle void. Insertar primero siempre se va a insertar, no va a haber un momento que va a ocurrir que no se pudo insertar por determinada razón, por lo tanto no vamos a ponerle que devuelva boolean. Si ustedes van a insertar algo y saben que en algún momento no puede ser insertado, lo pueden poner que devuelva boolean para que dé true cuando inserta y false cuando no inserta, pero en este caso no. Después en el otro método van a ver que sí, quizás hace falta. Entonces, insertar primero, ok, y recibe el nodo nuevo que yo quiero insertar, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si this.first es igual a null, ¿en qué caso pasaría esto? En el caso que la lista esté vacía, ¿cierto? Si la lista tiene al menos un nodo, entonces el first y el last van a ser distintos de null los dos, ¿ok? Porque una lista vacía, a la vez que yo inserto un nodo, el first va a ser ese nodo y el last va a ser el mismo nodo. Por lo tanto, si el first es null, es porque la lista está vacía. Y si la lista está vacía, tengo que decirle que su first ahora va a ser el nodo nuevo y que su last va a ser el nodo nuevo también. ¿Ok? Eso en caso de que esté vacía. Ahora, ¿qué hice? Ahí sí. Ya, ahora en caso de que no esté vacía, else, en caso de que no esté vacía, decimos el siguiente del nuevo, va a ser igual a el primero mío ahora. This.first. Es decir, el primero que tenía la lista hasta ahora va a ser el siguiente del nuevo, porque recuerden que el nuevo se va a insertar como primero. Por lo tanto, el que era primero hasta ahora va a ser el siguiente al nuevo. Ya, entonces ahí ya arreglé esa referencia. Ahora digo this.first set anterior nuevo. Es decir, el que era nuevo hasta ahora tengo que decirle ahora tu anterior es el que estoy insertando y por último me queda decirle a la fila, a la cola, perdón, que el first es el nuevo. Ok, entonces ahí tengo el insertar primero. Ese es todo lo que se debe implementar para insertar al principio de la fila, de la lista doblemente enlazada. Ok, entonces vamos ahora a insertar en determinada posición. A ver, para insertar en determinada posición ponemos public void. Fíjense que acá cuando yo inserto en una posición puede que haya momentos en que no se puede insertar nada. Porque imagínense que la lista tiene 3 elementos y el usuario me diga insertar
este nodo en la posición 50. No tengo 50 elementos, entonces ahí debería devolverle false porque no pude insertar. A esto yo me referí ahorita cuando dije que a veces en insertar puede ser de que no sea posible insertar, como en este caso. Fíjense que en el método anterior sí siempre se va a insertar porque siempre se va a poder insertar en el primero. Pero como ahora el usuario me va a dar una posición, va a pasar que muchas veces no se va a poder insertar. Ok, entonces insertar posición. Ok. Posición. Ahí sí. Insertar posición. Le voy a pasar el nodo que quiero insertar. Y la posición, que es un entero. Ok, le voy a pasar el nodo que quiero insertar y la posición. Entonces voy a ver, lo primero que tengo que hacer es encontrar el nodo que está en esa posición, ¿cierto? Es decir, voy a tener que recorrer la lista para llegar a esa posición que me está pasando el usuario. Por lo tanto, voy a necesitar un actual para poder recorrer esa lista. Y el actual, en un principio, va a ser el primero de la lista. ¿Ya? Ese actual lo voy a utilizar para recorrer la lista. Entonces, fíjense que puede pasar algo. Puede pasar que la lista esté vacía, en cuyo caso el actual es igual a null. Ahora, si la lista está vacía y el usuario, a ver, fíjense que acá, si el usuario me dio una posición distinta de 0, en una lista vacía el usuario tiene que haberme dado la posición 0 para insertar. Porque si me dio otra posición, es imposible insertar porque no tiene elemento. Entonces, le retorno falso. ¿Ok? Si la lista está vacía y el usuario me dio la posición 0. Ahora, si el usuario no me dio la posición 0, ¿ya? Si el usuario no me dio una posición 0, en este if no puse corchete porque es una sola línea, ¿ok? Y este if tampoco necesita porque es un statement nomás, no es mucho más que eso. Este es el sí porque acá vamos a necesitar hacer dos cosas. Vamos a decir this punto insertar primero, ¿ya? El nuevo, ¿ok? Es decir, si la lista está vacía y la posición que me dio el usuario es 0, entonces lo que tengo que hacer es insertar primero nomás, ¿ya? De hecho, ahí igual podríamos poner eso al principio, podríamos decir si posición es igual a 0, aquí vamos a necesitar hacer dos cosas, esto y retorno true. Ok, ahí lo que estoy diciendo es, si el usuario me da la posición 0, lo que me está pidiendo es que lo inserte como primero, ¿cierto? Entonces, this.insertar primero en nuevo y retorna true, porque siempre voy a poder insertar primero. Ahora, si ya acá este else ahora no me va a hacer falta, y si el actual es igual a null, yo tengo la garantía de que el usuario no me pasó post igual 0, porque si post era 0, ya él terminó acá el método. Ya, pero si no es 0, entonces si es null, retorno false, porque no se pudo insertar. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es recorrer la lista. En caso de que la lista tenga varios elementos, voy a decir mientras el actual sea distinto de null. Recuerden que yo voy a ir recorriendo ahora desde el principio hasta el final. ¿Y cómo yo sé que llegué al final de la lista? Porque el siguiente del último es el null. Entonces lo que yo estoy diciendo es, si llegué al null, ¿ya? Mientras no llegue al null, perdón, y la posición es mayor que 0, porque voy a estar utilizando esa posición para ver si llegué o no, y la posición sea mayor que 0, voy a mover el actual. El actual va a ser
igual al actual punto get siguiente. ¿Ok? Y la posición. Posición menos menos. ¿Ok? Es decir, a medida que me vaya moviendo por la lista, voy disminuyendo la posición. Porque, por ejemplo, si el usuario me dice quiero insertar en la posición 4, ok, yo me muevo por la lista y cuando esté en la posición 1, le resto 1 a pos. Cuando vaya a la posición 2, le resto otro y así sucesivamente. Entonces, el pos lo que me va a indicar es cuán cerca estoy de la posición a la que quiero llegar. ¿Ya? Cuando el pos sea 0, es porque llegué a la posición. ¿Ok? Piénsenlo un poquito, si pos es 4 y yo le voy restando 1 en cada iteración, pos va a ser 0 cuando llega a 4. Si pos vale 10, entonces pos se va a hacer 0 cuando llega a 10. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero. Entonces, hay dos maneras de salir de este while. Una es que llegué al final de la lista y la otra es que pos se hizo 0. ¿Ya? En el caso de que haya llegado al final de la lista, entonces es que pos es demasiado grande y no voy a poder insertar nada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, if actual igual a null, en ese caso voy a retornar false, ¿ya? Porque no pude llegar a pos. En el otro caso, es decir, acá, si actual no es null y pos se hizo 0, recuerden, puede salir porque no se cumplió esto o porque no se cumplió esto. Entonces, si no se cumplió esto y por eso fue que salió, va a ser a retornar falso. Ahora, si salió porque no se cumplió esto, es porque pos vale 0. Es decir, ya en actual tengo el elemento que está en la posición donde yo quiero insertar el nuevo. ¿Ok? Entonces, el nodo anterior va a ser igual al actual punto get anterior. Get anterior. Get anterior tiene un parámetro, parece que ahí nos confundimos. A ver, get anterior. Ah, sí, acá nos habíamos confundido. Acá este get no lleva parámetro, ¿ok? Los sets son los únicos que llevan parámetro. Get anterior, get siguiente, sí, todo lo demás está bien. Ok. Get anterior. Entonces ya tengo el anterior y tengo el actual. Entonces este nuevo yo quiero ponerlo en medio del anterior y el actual. Entonces vamos a actualizar las referencias de nuevo. Nuevo.set anterior, ahí. El anterior del nuevo va a ser el anterior ese y el siguiente va a ser el actual, el que está en la posición donde él debería ir. ¿Ok? Y ahora vamos a actualizar las referencias de estos dos. Anterior punto set anterior punto set siguiente nuevo. ¿Ok? Porque ahora el siguiente de este nodo, el siguiente va a ser el que yo estoy insertando nuevo. Y el anterior de este actual va a ser el nuevo también. ¿Ok? Y acá vamos a poner que retorna true porque pudo insertar el elemento en la lista. ¿Ok? Y ahí está el insertar posición. Nos quedaría pendiente el eliminar dada una posición. Vamos a public, igual, eliminar, vamos a ponerle boolean. Boolean, eliminar posición. No sé por qué. Escribo arreglé posición. Ahí sí. Y debería recibir una posición como parámetro. Ok, implementemos esto. Entonces, igual
Va a ser parecido a esto de insertar, es decir, vamos a necesitar un nodo actual, vamos a necesitar recorrer, vamos a necesitar un nodo actual, vamos a necesitar recorrer, a ver, esto, si posición es igual 0, no, esto no. Ya, nodo actual, si actual es igual a null, retorna falso, eso sí, porque si actual es igual a null, es que la lista está vacía. Por lo tanto, si la lista está vacía, no va a poder eliminar nada. Da igual qué posición sea. Aquí igual podríamos poner si la posición, if posición es menor que 0, retorna falso. Eso también es una condición, ¿cierto? Porque una posición negativa no tiene sentido para este caso. Lo otro es que actual empieza a buscar la posición y cuando salga acá, puede salir por dos razones. Si actual es null, si actual es null, retorna falso. Estoy escribiendo lo mismo que acá, así que sí, puedo eliminarlo de acá. Entonces, si actual es null, no va a entrar acá simplemente y después va a retornar acá, sí. Es lo mismo, ahí escribimos menos líneas de código de paso. Ya, actual es null, entonces vamos. Ya, cuando llegamos acá, actual tiene el valor que queremos eliminar. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el anterior a él. Actual.get anterior. Y vamos a quedarnos con el siguiente. Get siguiente, ahí estamos, ya tenemos el anterior, tenemos el siguiente, entonces actualicemos la referencia. Dijimos que las referencias van a ser anterior punto set siguiente fíjense que el siguiente de anterior ahora mismo es actual y yo lo que le estoy diciendo es ya no va a ser actual, va a ser el siguiente actual, ¿ok? Y lo otro que vamos a tener que hacer es decirle al siguiente que su anterior ya no va a ser actual, sino el anterior de actual. Ok. Ahora. Siguiente. Ahí sí. Ahora. Estoy viendo que anterior. A ver. Claro. Puede pasar de que cuando llegue acá anterior es un null. Entonces, si anterior es un null y yo a un null le digo set siguiente, eso en Java me va a dar un error. Entonces, lo que tengo que decir es si anterior es distinto. Estoy haciendo, a ver si anterior es distinto de null, ok. Si anterior es distinto de null, hazme esto de acá, ya, correcto. Si anterior es distinto de null, hazme eso. Y si, lo mismo para siguiente, ¿cierto? Si es distinto de null. Ahora, ¿qué pasa si anterior es igual a null? Si anterior es igual a null, lo que significa es que actual es el primero de la lista, ¿cierto? Y si estoy eliminando el primero de la lista, entonces tengo que actualizar si anterior es igual a null, significa que estoy eliminando el primero de la lista, por lo tanto,
this.first ya no va a ser el actual porque lo estoy eliminando, va a ser el siguiente. Ok. Y lo mismo para siguiente. Sí. Si siguiente. Si siguiente es igual a null, significa que estoy eliminando el último de la lista. Por lo tanto, tengo que decirle a la lista que su last va a ser igual a anterior. ¿Sí? Sí, porque si el actual es el último, entonces el anterior, y lo elimino, entonces el anterior del actual ahora va a ser el último. Ok. Y con eso debería estar completo. A ver. Retornar falso, está dando un error. Vamos a retomar. Ah, sí, porque tengo que retornar algo. Es decir, si aquí yo le digo a Java que voy a retornar un booleano, no puedo irme sin retornar nada. Entonces, si yo llego acá al final, es porque pude eliminar, por lo tanto tengo que devolver true, para que sepa de que pude eliminar correctamente. Ok, entonces tenemos eliminar posición, tenemos insertar posición, tenemos insertar primero, los get y los set. Ok, aquí está. Esto es string. Vamos a probar esto. Vámonos acá al main. Vamos a ver una lista. Ok. Vamos a darle uno nomás. Ya nodo 1. Ya nodo 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ok, entonces vamos a insertar primero N1. Insertar N1, vamos a insertar N2, insertar N3, N4 y N5. Ok, entonces la lista debería quedar el 5, el 10, el 3, el 4 y otro 5. Ok, pero al revés, es decir, porque esto va a estar insertando de primero siempre. Entonces este primero va a ser, el 5 va a ser el primero, después el 10 va a ser el primero y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a Perdón, aquí tenía puesto set first, es insertar. Insertar primero, ahí sí, insertar primero. Sí, porque si no, él no va a estar insertando nada. Ya, entonces insertar primero. Entonces, el otro nodo voy a insertar posición. Ok, el nodo 6. Voy a insertar posición. ¿Era nodo posición o posición nodo? Era nodo posición, sí. Nodo posición. Entonces, acá, nodo 6 lo voy a insertar en la posición 3. Y después voy a punto eliminar el elemento que esté en la posición 4. Ok. Entonces aquí voy a imprimir impresión para diferenciarla de las otras que voy a hacer, porque voy a imprimir aquí, voy a imprimir acá y voy a imprimir acá. Sí, entonces system.out.println, ahí sí. System.out.println, vamos a segunda impresión, tercera impresión. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es
voy a imprimir la lista doble punto getString. Restring, como getString. Ahí sí. Todo tu string. Sí, lo que estoy viendo es que el toString este que habíamos definido solo va a imprimir el primero y el último. Y lo que yo quiero hacer ahora es imprimir toda la lista. Ya, entonces vamos a cambiar este toString de acá, de nodo doble. A ver, vamos a decir que... Ya vamos a crear un string que es el que quiero imprimir. Resultado. Va a empezar vacío y lo voy a ir llenando a medida que recorra la lista. Ok, entonces nodo actual. Acá lo que voy a querer hacer es recorrer la lista. Es decir, entonces déjenme copiar de acá nomás. ¿Ya? Sí, es lo mismo. Lo que quiero hacer es recorrer la lista. Ok. Entonces, nodo actual, esto de acá no es necesario. Mientras el nodo actual sea distinto de null, actualízalo. Aquí la posición no la necesito. Aunque quiero que me imprima la posición del nodo actual. Entonces lo que voy a hacer es que sí, voy a crear una posición que va a empezar en 0 y aquí la voy a actualizar, pero voy a decir que posición más. Ok. Entonces, ya cada vez que obtenga un nodo, voy a querer imprimir ese nodo, pero además voy a querer imprimir... Ya. A ver, resultado más igual. Voy a poner nodo, el número de nodo que eso me lo va a dar post. Y después voy a imprimir 2 puntos y un salto de línea. ¿Qué pasó? Ahí, un salto de línea. Ya, voy a imprimir un nodo, ya, sí. Y después en la otra línea, voy a imprimir esto y también le voy a poner un salto de línea. Ok. A ver, acá le estoy poniendo los saltos de líneas porque no los estoy imprimiendo, sino que los estoy concatenando a esta variable de acá. Es decir, yo voy a tener una variable vacía que a medida que vaya pasando por los nodos, por ejemplo, en el nodo 0 quiero que esté nodo 0, salto de línea, después el valor del nodo, salto de línea, ¿ok? Y cuando venga, siga poniendo los demás nodos. ¿Ya? Entonces va a ser un string súper largo, pero que va a tener salto de línea para cuando lo imprima, salga una cosa debajo de la otra. ¿Ok? Ahí lo van a ver ahora cuando lo imprimamos. Entonces, vamos a devolver resultado. Ahí deberías funcionar. Crucemos los dedos para que funcione. Ok, entonces... Ya, ahí sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué imprime. Algo dio. Vamos a ver si dio lo que esperábamos. Esto fue lo que insertamos. ¿Ya? Es decir, estos primeros. ¿Sí? Insertamos N1, N2, N3, N4 y N5. N1, N2, N3, N4 y N5. Ok. Y después que los insertamos, imprimimos. Ya, entonces, N1. Ya. Primero se inserta N1, por lo tanto ese debe ser el último, este de acá. ¿Ya?
Después inserta N2 de primero, entonces aquí está N2, N3 acá, N4 está acá y N5 es este de acá, ¿ya? Porque fíjense que el primero que se inserta se va a ir corriendo para el final de la lista. ¿Ok? Entonces este va a quedar al final, penúltimo y así. Y este, como fue el último que se insertó, va a estar de primero. Porque dije insertar primero N6. Por lo tanto va a ser el primero. El primero, este de acá. Perdón, N6 no, porque N6 no lo he insertado. Ah, ya, sí, ahí sí. Entonces, ahora lo que digo es insertar posición 3 N6. Es decir, en la posición 3, que es esta, estos dos deberían correrse hacia atrás y aquí debería aparecer N6. Vamos a ver si pasó eso. Segunda impresión, claro, en la posición 3 está N6 y los otros dos se corrieron. Y ahora lo otro que hice que fue eliminar el que está en la posición 4. El que está en la posición 4 es este de acá. Por lo tanto, ahí está, eliminado. Es decir, funcionó bien. Ya chicos, entonces ahí tenemos implementado el insertar primero, el insertar posición y el eliminar posición. Acá lo que estoy pensando es que si él quiere eliminar en la posición, en la última posición, es decir, insertar en esta última posición, no va a funcionar, es decir, tendría que pasar la posición anterior. Pero bueno, entendieron la idea, es decir, si ustedes después quieren que inserte también en la última posición, pueden cambiar este código y pueden hacerlo como un ejercicio, a ver si en realidad entendieron qué es lo que yo estoy haciendo acá. Pero las listas de nexo doble generalmente son muy parecidas a estas, no varían mucho, así que entendiendo esto, deberían tener bastante bien este objetivo. Lo último que le quiero comentar en la clase es que en el capítulo 3 aparece todo esto que hemos visto, incluso más. Ahí les recomiendo que vayan al capítulo, lo lean, lo mediten y vean qué tal. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, en este video en los comentarios lo pueden hacer y yo se las puedo responder. Si ustedes creen que va a ser útil para todos sus compañeros la duda que tienen. Ahora, si tienen algo particular que creen que es cosa suya y que no es algo que quedó en el aire, me pueden escribir al correo también, no hay ningún problema, o en los comentarios, como más cómodo se sientan. ¿Okay? Entonces, eso es todo por la clase. De las listas enlazadas dobles, lo que nos quedaría sería recursividad y dividir para conquistar, que eso lo vamos a estar viendo en las clases siguientes. Entonces nos vemos. Chao, chao.